Buenas tardes, bienvenidos a Seguridad en Clave. Contamos hoy con Alberto Hernández, criminólogo. Hola Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Queríamos hablar contigo los sucesos ocurridos junto al Centro de Acogida y Emergencia de Alcalá de Henares. Ujú. Este nombre tan así, tan fino, diciéndolo en breve, es un centro de estancia temporal de inmigrantes que llegan a España sin documentación, sin antecedentes. Eh, Algunos piensan que o pensamos que es una forma de invasión a través de especialmente Islas Canarias. Y son trasladados pues, a la península y se los suelta allí en Alcalá de Henares a vivir en Alcalá de Henares. Así es. Bueno, antes de nada, decir que el centro este de inmigrantes que han abierto antes era un cuartel del ejército, Exacto. ¿vale? Eso, entonces, esto lo abren en noviembre de 2023, ¿vale? Era una de las sedes de la brigada paracaidista, la base Primo de Rivera. Así es. Hubo una crisis migratoria de las muchas que tenemos últimamente. Y entonces desde Canarias el gobierno los trajo aquí y estuvo abriendo de emergencia varios sitios. Uno de los que abrió fue este y otro estuvo en Carabanchel. Uh-huh. Entonces esto lo lleva una empresa o una ONG que se llama ACCEM, que se dedica a estas cosas por España. Y más o menos si hacemos un cálculo del coste, porque es difícil a veces calcular el coste, ¿sabes? Si tú ves los contratos, ves tanto el contrato de ACCEM como por otro lado el de manutención que tienen, por otro lado luego está el de seguridad que pueden tener, etcétera, etcétera. Podemos hacer un cálculo aproximado que al año, con el número de inmigrantes que está habiendo ahora mismo allí, podemos estar en torno a 25 o 30 millones de euros, ¿vale? De coste de este centro. Solo el de Alcalá de Henares. Solo el de Alcalá de Henares. Joder. Así que luego todo esto entra, o sea, todo esto empieza, según la alcaldesa de allí, que es del PP, se llama Judith, quiero recordar. Según ella, al principio iban a ir solo 50. Pronto dijeron que no eran 50, que eran 600. Y al final, a última hora, lo ampliaron hasta 1700. ¿Vale? Entonces hay aproximadamente unos 1700 internos ahí. Si vemos un poco los sucesos que han ido saliendo en prensa, pues bueno, el primero que hubo abrió en noviembre de 2023, el primero fue en enero de 2024. Hubo una reyerta bastante grave con varios heridos, uno de ellos acabó en coma, que tuvieron que ingresar en el hospital, y total, 9 heridos y 3 detenidos hubo, que fue una pelea entre subsaharianos y magrebis, parece ser. En ese mismo mes hubo un brote de sarna también. Luego llegamos a octubre, hubo un fallecido. Luego en abril de este año hubo un motín allí y salieron a la calle a cortar el tráfico y a protestar los internos de allí porque se quejaban de las condiciones, de la comida, etcétera, y Uh-huh. buscaban una mejora. Y ahora en junio lo que ha desencadenado las protestas allí y las manifestaciones en Alcalá ha sido un hecho muy grave. Ha habido una violación a una chica joven española que la han violado, pues la han penetrado vaginal y analmente. Y luego encima el agresor pues le ha obligado a hacerse un selfie después del acto. La Claro. policía lo estuvo buscando y rápido lo detuvo y parece ser que lo detuvo dentro del centro. Ahora la polémica está en que no saben si estaba censado dentro del centro o no, que a lo mejor tienen gente que no está censada, pues bueno, ahí Pero está la polémica está ahora mismo, ¿sabes? tienen que tener un Entonces, control de la gente que entra ahí, ¿no? Bueno, que les debe- llevan ahí. de- deberían de tener control y tenerlos todos registrados, evidentemente. Entonces, por eso ahora mismo la polémica está ahí, en el día de hoy que estamos haciendo el programa. Luego también podemos sumar como sucesos pues las declaraciones que hemos visto. Han ido algunos periodistas, algunos youtubers y esta gente que hay ahora Uh-huh. a entrevistar a gente de allí. Pues bueno, hay chicas que dicen que sufren acoso cuando van por la calle, en los parques, pequeños hurtos por la zona, etcétera. Pero bueno, no dejan de ser testimonios de allí, ¿sabes? Joder. Entonces, si nos ponemos un poco a analizar esto, tenemos que... ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Porque al final el suceso y las protestas estas, digamos que son la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo del iceberg que no vemos o que no estamos planteando en estos momentos?
Pues lo primero de todo que falla aquí en esto que hacemos todo mal como país es la política migratoria respecto a la inmigración ilegal. No tenemos una política migratoria como tal, o si la tenemos que es muy ineficiente. Porque ahora mismo, ¿qué tenemos? Lo tenemos, digamos, se lo hemos dejado a Marruecos para que controle Sí, los flujos migratorios que nos llegan. le pagamos Y yo una creo que... pasta, le pagamos una pasta a Marruecos para que controle sus fronteras Ujú. y el amigo rey de Marruecos se lo gasta en palacios. Claro, o sea, yo creo que todos, desde el más optimista hasta el menos optimista, podemos definir a Marruecos como un país poco fiable para este tipo de cosas. Porque ya hemos visto que cuando no le va bien, pues pasa como pasó con Ceuta, que abrieron las fronteras y entraron 10.000 personas y hubo problemas muy graves. Luego cuando quiere presionar vuelve a abrir las fronteras. Cuando no hay sucesos graves como cuando hicieron la carga esta que murieron varios inmigrantes, Exacto. etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hubo el último cambio de gobierno, entró Pedro Sánchez, creo que fue en junio de 2018, si no me falla en la memoria. A los pocos días, no sé si recordarás que hubo un acontecimiento muy sonado, que llegó y fue a recibir, creo que fue al puerto de Valencia, al Aquarius, Eso es. aquel famoso, ¿te Un bar, acuerdas? un bar. Que yo creo que sus asesores o quien fuera le dijeron, oye, mira, yo creo que esto va a venir bien para dar otra imagen, etcétera. Pero claro, si tú te pones desde el punto de vista de las mafias que trafican con personas, Ujú, yo sí, creo que no daban crédito. O sea, dirían, o sea, vamos a ver, estamos aquí metiendo a gente de manera ilegal y viene un presidente del gobierno a recibirles, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha conllevado desde ese momento hasta hoy? Desde ese momento hasta hoy, por datos y cifras que he estado buscando, ha habido más o menos unos 350.000 inmigrantes ilegales que sepamos que han entrado en nuestras fronteras. 350.000, para hacernos un poco idea de la magnitud, si sumamos las cifras que hay entre los últimos dos gobiernos, el de Zapatero y el de Rajoy, sumando los dos ha habido 160.000 entradas. Entonces estamos eso ante es. una crisis migratoria bastante importante, ¿sabes? Entonces, claro, uno de los problemas, de los muchos problemas, es qué tipo de gente viene Qué de esta maravilla, manera, tener ¿no? tus sueños. Espera, Alberto, un momento, porque quiero poner un cachito, a ver si se graba bien, de las palabras de Isabel Díaz Ayuso este fin de semana. Espera. Qué Sí, maravilla, ahora hablaremos de tus eso. sueños, tener tus metas, a ser valiente. ¿Cómo es aquella persona que tiene que dejar atrás su vida, su familia, su tierra, embarcarse en el mar, jugarse la vida para llegar aquí? ¿Qué actitud puede tener ante la vida? Pues el de la dignidad, el que te dice la pandemia, gracias por dejarme trabajar, el que quiere sacar adelante sus proyectos en base a su trabajo y a su esfuerzo. Porque cuando uno prueba la libertad, ya no quiere vivir de otra manera. Estas declaraciones las ha hecho ayer, a estos días, Isabel Díaz Ayuso. ¿Se trata de un segundo efecto llamada? Yo creo que esto es una guerra política que existe sobre todo en Madrid, también en otras comunidades autónomas, pero sobre todo en Madrid con este tema. Porque aquí este no es el primer centro que tenemos de acogida de inmigrantes. No, no. Esto nace, por echarnos un poco atrás en el tiempo y que la gente que nos está escuchando lo entienda de dónde viene esto, esto viene de 2019, Ujú, cuando hay una llegada muy grande de menas, de menores extranjeros no acompañados, y está solo el centro de Hortaleza. Entonces, ¿qué hace la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP? Abre un centro en Casa de Campo, que es Ayuntamiento de Madrid, en el cual está gobernado por Carmena, por Manuela Carmena. los dos. Empieza a haber un montón de líos, de jaleos y demás, y cuando vienen ahora esta remesa de migrantes, entonces, ¿qué hace? El gobierno, que está el PSOE en el gobierno, lo mete en Alcalá de Henares, ¿vale? Que está gobernado por el PP. Entonces, tenemos vídeos de Ayuso con la alcaldesa de allí quejándose de este centro y denunciando los sucesos que está habiendo. Claro, ¿qué sucede después de eso? Que tienen que abrir un nuevo centro de menas y como esta vez quien lo abre es la Comunidad de Madrid, es la presidenta Ayuso, lo abre en Fuenlabrada, que En, está gobernando el PSOE. en el polígono industrial La Cantueña, me parece. Sí, señor.
Eso es. Y entonces vemos cómo el alcalde del PSOE, junto con el delegado del gobierno, se quejan amargamente y públicamente de lo que están haciendo. Y entonces la presidenta de la comunidad lo que dice es un poco de, bueno, esto me huele a racismo, ¿no? Etcétera, lo de siempre. Ujú. Claro, ahora, ¿qué pasa? Que ahora el gobierno va a abrir otro centro y va a abrir otro centro de menas y lo va a abrir en Pozuelo, que gobierna el PP. ¿A que no sabes lo que ha pasado? Que ahora los del PP se han quejado y han dicho, oiga, esto es una vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces aquí está habiendo una guerra política Pero Isabel que está está... a favor. Me acaba ¿El de qué, decir. perdona? Que Isabel Díaz Ayuso está a favor. Claro, o sea, es La que gente es que vienen por mar jugándose la vida. si tú te fijas, hay veces que hablan de una manera o hablan Sí, totalmente de la contraria, tanto unos políticos como otros. Todo dependiendo de quién abra el centro y dónde lo abra. O sea, es que es alucinante. O sea, nosotros como ciudadanos, yo, por ejemplo, estoy atónito ante estas Ma- circunstancias. Tú mañana imagínate que quieres ir de vacaciones con la familia a Canarias, ¿no? Ujú. Lo primero que te piden en el aeropuerto es billete y el DNI. Así es. Esta gente llega a Canarias en barca, sin documentación, bueno, sin DNI, no sabemos si tienen antecedentes penales, etcétera. Y para terminar de cerrar la cadena, es el gobierno de España el que paga el avión para que los traigan aquí. En Mira, Alcalá, en Alcalá de Henares, sí, vamos, tú sí pasas por Alcalá de Henares, yo voy bastante a Alcalá de Henares, giras la esquina y te encuentras allí a 6 chavalotes que podrían ser de un equipo de baloncesto, bien alimentados, lustrosos, unos teléfonos móviles último modelo, van haciendo vídeos, no sé lo que van diciendo, pero hablan. Con lo cual, parece como si fueran turistas por la ciudad. sí. Entonces, no sé, si curiosamente, si están en su país, si están en guerra, no sé, la Mira, mujer y los niños que se jodan y se quedan allí. dos cosas al respecto. La primera, ¿cuál es el perfil de migrantes que están viniendo mediante esa vía? ¿Vale? Sí, Porque esa vía suele ser o en patera hacia Canarias o entrada por Ceuta y Melilla de forma ilegal. Pues ahora mismo están viniendo la mayoría de la África subsahariana, aunque también está viniendo un porcentaje importante del Magreb. Y viene gente que suelen ser, sobre todo varones, en edad militar, es decir, entre 19 y 23 años, casi todos. Entonces, el problema es que no sabes quiénes son. Como bien decía, la mayoría rompe su documentación, vienen indocumentados, entonces no sabes si vienen huyendo del hambre, huyendo de la guerra, huyendo de la justicia de su país, huyendo de que han cometido crímenes de guerra. Es que no lo sabes. sí, sí. Habrá porcentajes de gente que venga, que sean peligrosos delincuentes, gente que venga con un alto grado de radicalización, que se junta con gente que viene huyendo del hambre, gente que viene que son buenas personas, que vienen a una vida mejor, es que, y todo ellos lo juntas y lo metes en un tipo de centros que está abocado al fracaso. Entonces, pero es que este tipo de centros, los políticos saben que está abocado al fracaso. Lo sabemos nosotros. Pero esto va a seguir siendo así. O sea, ¿Y esta no gente, van a hacer nada diferente. y esta gente cuánto tiempo puede estar en ese tipo de centros? A ver, lo normal es que esté unos 2 o 3 meses, ¿vale? Y Sí, tengan ahí un contacto con nuestra cultura, aprendan el idioma, vamos. aprendan algo hasta que los deriven a otro recurso un poco más individualizado. Esa es la teoría y eso es como debería de ser. ¿Cuál es el problema? Que no lo sabemos. O sea, es que hay un oscurantismo respecto a esto que es imposible saberlo. Hay un Y centro luego, comercial allí cerca del centro este, de los ujú, barrios de Abripac, un centro comercial que vas y está lleno de ellos. Y no, es gente ociosa, pasea por allí, se sienta, no, no sé, no, no les ven futuro
de su llegada aquí y qué quieren hacer, porque sí, quieren venir a trabajar, vale, y ¿por qué no hacen un contrato en origen y vienen a ver qué hay aquí? Que vienen a la Sí, aventura. y no somos capaces de integrar a esta gente. Es así. Y lo que te digo yo, no tenemos una política migratoria que sepamos qué hacer con ellos. Como país, si queremos expulsar a esta gente porque ha entrado de forma ilegal, como marcan nuestras leyes, no tenemos una posición de poder de decir a un país, oiga, han entrado, yo qué sé, 100 personas de su país, se le vamos a devolver. No puedes hacer eso. Pero no, No te los aceptan. Entonces, no tenemos una posición, ni tenemos capacidad para expulsarlos, ni estamos teniendo capacidad para integrarlos. Y los estamos metiendo en este tipo de centros que además te voy a decir, porque todo sigue en todos los centros que se han abierto, por lo menos en Madrid, que es de los que tengo conocimientos, todos pasan por las mismas fases. Y vas a ver como, por ejemplo, el centro de Pozuelo, si se acaba abriendo, va a pasar por las mismas fases. La primera fase para abrir estos centros es el comunicarlo ya al final del todo, cuando ya está decidido y se va a abrir. es verdad. Sin consultas a asociaciones, sin informes criminológicos, sin informes sociológicos, sin informes de ningún tipo. Ya han decidido abrirlo y te enteras a última hora. La segunda, lo suavizan un poco, ¿vale? Te dicen, no, hombre, no, mira, van a ir 50, van a ir 100, no, va a Sí. ser temporal. Siempre dice lo mismo, van a ser pocos y va a ser temporal. La siguiente fase, si habían dicho 50, acaban siendo 600, y si han dicho 600, acaban siendo 1500. Ujú. Y la palabra temporal acaba desapareciendo. Ya en Alcalá iba a ser temporal y ya nadie dice esa palabra. El centro está ahí. El centro de aquí de Casa de Campo pasa lo mismo. El de la Cantueña pasa lo mismo. Ya hemos pasado de pocos y temporal a los que hagan falta y hasta indefinidamente. Y El además siguiente, siguen sus costumbres. no veo yo que haya un plan de integración con esta gente. Ojalá esté equivocado y Ujú. alguien diga, oye, mira, Alberto, estás hablando sin saber porque sí que hay un plan de integración, fíjate, están integrándose, siguiendo nuestras costumbres, pero yo personalmente no lo veo ni soy conocedor de ello. Como te decía, el siguiente paso es cuando inevitablemente empieza a pasar algún suceso. Es algo inevitable. Con el perfil de gente y la aglomeración de gente que hay, Ujú. empieza a haber algún suceso. Cuando empieza a haber estos sucesos, un espectro político se queja y lo denuncia, y sin Ujú. embargo, el que lo ha abierto ahí ya empieza a hablar de racismo, ¿no? De, Ah, por ejemplo, las palabras de la presidenta, o dice, no, hombre, joder, es que esto va a ser racismo, es total, y queda así un poco como apaciguado. Y ya el siguiente paso es cuando hay un suceso gordo, como ha pasado en Alcalá ahora, que ya no se puede tapar y ya la gente empieza a protestar tal, y entonces ya como que intentan no hablar del tema. Si te has fijado, de este tema nadie ha hablado del gobierno. O sea, nadie de responsable de gobierno, ya sea hombre, presidente, ministro de Interior, no han tocado el tema. el gobierno en cuestiones de estas de acoso sexual, pues hombre, lo tenía en Moncloa y se ha dado cuenta de casualidad. Mm. Entonces, digamos que no es una autoridad que represente algo. Pero sin embargo, en el centro de Fuenlabrada sí que han salido a quejarse. Anda, se quejan los del Por, gobierno allí. por eso te digo, todo pasa por esas fases siempre. Y pasa desde hace muchos años. Entonces, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Qué futuro crees que depara esta política migratoria? Uy, malo. ¿Tú crees Yo- que va a haber algún plan alternativo? ¿Qué plan alternativo? Yo miro a quienes van por delante de nosotros. Hmm. Alemania, Bélgica, Francia. Pero eso es una gran ventaja. Ver que ha habido países que han tenido estas circunstancias y Ujú. han visto lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, si ves que hay una serie de cosas que no funcionan, pues no las repitas. Sí. Toma otra iniciativa, contrata expertos, cambia de política migratoria. Cumple la ley, Eh, ¿no? ¿El qué dices, perdón? Cumple la ley. Cumple la ley. Es que te había entendido, cambia la ley. Digo, no, si la ley está bien. No, no, O sea, la ley te fíjate, dice lo que tienes que hacer. yo soy uno de los radicales que dice que no hay que hacer más leyes.
No, es más, quizás habría que prohibirlas Sí, pero... y cumplir las que hay, ¿sabes? Cumplirlas. Es decir, en mi casa entra quien yo autorizo y cumple mis leyes. Si no cumple mis leyes, sale de mi casa. Y mi casa es mi país. Yo creo que en este tema, como en otros muchos, falta perspectiva profesional. Sí, sí, Se ha porque... impuesto la perspectiva política, Ujú. buscando un poco la intención de voto, mirando qué puede ser mejor, qué puede ser peor, pero no hay perspectiva profesional. En este tema, yo solo veo las mismas decisiones de siempre, los mismos fracasos de siempre y las mismas empresas de siempre que están siempre ahí. En el centro de menores de la Casa de Campo entró una empresa que se llama Fundación Diagrama. O sea, la gestión prefiero callarme, se puede cada uno que vea las noticias y demás. Y entró otra que era Grupo Castillo. Estuvo unos años y ahora hubo unos escándalos y tal, y ahora entra otra vez Fundación Diagrama. Y te das cuenta de que esas dos están por España quitándose contratos la una a la otra a la una. Sí, porque Y, y con curiosamente, estos temas igual. curiosamente esto que llaman las organizaciones no gubernamentales Ujú, se financian a través del dinero del gobierno. ujú. Sin el dinero del gobierno no existirían. Pues oigan, mm, conviértase en sociedades anónimas. Pero ¿quién controla estas empresas? Ah, Y estas perdón. empresas, ¿a quién contrata? La última vez que estuvimos hablando tú y yo, no sé si te acuerdas de que hablamos del perfil de trabajadores que tienen Sí, estas empresas, ujú, que suelen ir a beneficio económico o al número y efectivamente. pues, al final tienen a gente muy joven, inexperta. Ujú, Luego ves noticias y ves, por ejemplo, yo, mira, lo recomiendo desde aquí, podéis buscar en YouTube la entrevista que le hacen a un vigilante de seguridad que han echado de centro de menores de Casa de Campo. eso Le es. echan porque denuncia un suceso muy grave que ha pasado, salen las noticias, el tío se queja y tal, y lo echan. Entonces, ahí habla del perfil de trabajadores que hay, de cómo contratan, de que tienen prohibido llamar a la policía, el tema de, bueno, que la gente lo vea y saque sus propias conclusiones para que vean cómo funciona este tipo de empresas. ¿Quién controla estas empresas? Sí, porque en esos centros se producen violaciones contra las trabajadoras de esos centros también. Ujú. No, sí, en ese tipo de centros, en las noticias hemos visto desde delitos cometidos desde los trabajadores a los internos, como de Sí. internos a internos, como de internos a trabajadores. O sea, ahí ha pasado delitos de todo tipo y víctimas de todo tipo. Ujú. Y es lo que digo yo, ahora a este chico le han echado y le decían que oye, tenían prácticamente prohibido avisar a la policía. Pero ¿quién controla eso entonces? O sea, ¿tú ves que alguien de alguna administración esté cada poco tiempo revisando esto, controlándolo encima? Yo a mí me da la sensación de que no se controla esto. Bueno, De que esto cogen, les llega el problema a las administraciones y dicen, bueno, mira, yo voy a contratar a una empresa esta, le doy 20 millones, 30 millones tal, y si hay algún problema, allá se apañen ellos. Y si esto no se soluciona, digo que es un problema de seguridad y ya está. No y, asumen responsabilidades. y cuando te acusen del problema de seguridad te van a llamar racista. ¿Sabes? Mira, que estoy hablando mucho del de Casa de Campo. El de Casa de Campo hubo una época, ha habido épocas muy malas. En una de esas épocas que la Comunidad de Madrid había prometido cerrarlo, no lo cerró y salía cada semana un suceso, al final, ¿sabes lo que dijeron los de la Comunidad de Madrid? No, oigan, miren, esto es un problema de seguridad, esto es tema de la policía, nosotros no tenemos que ver. Mm, claro, qué bonito, qué bonito. O sea, al final, ninguna administración asume las consecuencias y asume las responsabilidades de esto. Y no Y lo vas a aprenden. ver, y lo vas a ver en Pozuelo si es que lo abren. No, si es que lo abren. Bueno, amigo, allí en Pozuelo les van a plantar 2.000 como 2.000 soles. ¿Sabes? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas por la gente que vive en Pozuelo. Ah, yo no, yo estoy seguro Hay que... gente importante en Pozuelo y veremos a ver. Es mi opinión personal, Bueno, ¿eh? por allí vi a Zapatero, me parece, en aquellas. Pero bueno, se compró un chalet después por Puerta de Hierro. A lo mejor ya no vive ahí y no puede presionar.
Por ejemplo, iban a abrir un centro de estos en Barajas. Lo anunciaron, si se va a abrir en Barajas, tal igual, y de repente a las 8 de la mañana nadie dijo nada y no se ha abierto nunca. Fuera de micrófonos, alguno te responde que había gente importante allí que levantó teléfonos y dijeron, mira, Pero, esto aquí no. pero en Barajas, dentro del aeropuerto o al lado, o en el pueblo. En Barajas, a ver, exactamente no sabría decirte. No me Yo refiero, creo yo creo que está más cerca del aeropuerto que del pueblo, no, pero el centro que iban a abrir. me refiero porque lo que es dentro del aeropuerto, hay allí viviendo, como la película esta de Tom Hanks. Allí hay varios cientos de personas sin control, sin lugar a dónde ir. Que si eh, te has fijado con ese problema, sí, eh, el Estado le echa la culpa al ayuntamiento y el ayuntamiento le echa la culpa al Estado. Como has visto, no ha salido ninguno diciendo no se preocupen que yo asumo la responsabilidad de esto y yo lo soluciono. y luego la culpa la va a tener la policía. Sí, No hicieron, te quepa, no te quepa la menor duda. esto es competencia de la policía y la policía le dirá, la policía, como es un ente que no existe, porque tal policía, pues, mire, no puede decir la señora policía, mire, yo los cojo, ¿y dónde los llevo? Dice, ah, amigo, dice, ¿dónde los llevas? Espera, voy a preguntar a estos. No sé. Para este problema, siempre, asociaciones, políticos y todo, siempre derivan a la policía, Sí, como sí. si fuera una solución mágica. Y aquí hay un problema social de trasfondo muy gordo y muy importante. Al final, la policía puede detener al que delinque Ujú. y ya está. O sea, es que ni siquiera puede meter en la cárcel a nadie. De eso se encarga la justicia. Fíjate, en estos días están llegando pateras a las Islas Baleares, Ujú. desde África. Hay una cosa que te quería decir, que se me ¿Cómo había llegan a olvidado. Baleares desde África? ¿A remo? Hombre, habrá buques nodriza, supongo. Yo creo que llegan desde Argelia. Sí, pero no llegan remando. No, claro. Hay una cosa que se me había olvidado comentarte, en el tema este Bueno, de que todo sale mal desde el principio. Yo no sé si te has fijado, cuando ya empiezan a llegar muchas pateras a Canarias y ya empieza a haber miles y miles de inmigrantes sí, allí, las autoridades canarias, en vez de salir públicamente y diciendo, oiga, miren, cambien la política migratoria, a esta gente no les dejen entrar o a esta gente devuélvale a donde han venido, no. Piden que se les lleve a la península. claro, O sea, no piden que les devuelvan a donde han venido, piden que les traigan a la península. sí, claro, ¿por qué no? Porque ahí no pueden con ellos. Entonces, si ellos, a ver, la gente que llega a Canarias lo que quiere es ir a la península y las autoridades canarias lo que piden es que los inmigrantes que llegan vayan a la península, lo que va a suceder es que estén llegando siempre a Canarias. Mm, O sea, es que es algo evidente. sí, sí. Desde Canarias yo creo que deberían de pedir un cambio en la política migratoria. No, no, Si de oye, verdad no. pero de Canarias tienes ahí a Ángel Víctor Torres, Víctor Ángel Torres, como se llama el ministro, que no, que no, que no. Hay que ser humanitario con las gentes estas, que cuando salen de Mauritania, de por allí, lo primero que hacen es llamar a Salvamento Marítimo y va, que se nos ha venido el motor. Dice, ¿dónde estáis? Dice, te mando a la ubicación. Y claro, tiene que ir el barco español para allá, que está más cerca de África que de Canarias. Coño, dice, Sí. pues a lo mejor sale más barato poner un ferry allí, en Mauritania por allí, Ujú. y ya los traemos nosotros. Vamos, ¿estamos Sí, locos? y ya, Félix, lo último que te comento, ¿has visto tú los pasos que te he dicho yo que se iban Sí. dando en la apertura de este tipo de centros? Me faltó comentarte el último. A El ver. último paso es que cuando ya en alguno de los barrios ya explota el tema, como ha pasado en Alcalá, Ujú. que ya empieza a haber un caldo cultivo muy preocupante, el siguiente paso no es llegar y decir, nos hemos equivocado en abrir este centro, vamos a cerrarlo, vamos a dejar de abrir este tipo de centros. No. El siguiente paso es abrir ese mismo centro en otro sitio y Pozuelo. derivar a todos los que ven que son conflictivos a ese centro, como ha pasado con los menores extranjeros no acompañados. Ah, Pasó en Hortaleza,
y abrieron el de Casa Campo. Mandaron a Casa Campo lo peor que tenían. Cuando en Casa Campo ya empezó a haber muchos problemas, han abierto de Fuenlabrada. Y allí ahora están derivando. Y aquí con esto, pues yo creo que va a pasar lo mismo. Si no me comeré mis palabras, pero acabarán abriendo otro sitio en el que acabarán llevando al perfil conflictivo este Pero tipo fíjate, de... a estas buenas gentes que tanto gusto tienen por venir a España, Ujú. les van a joder. Sí, les van a joder. ¿Por qué? Porque ellos que gustan de la cultura de este hermoso país, pues ahora no les van a mandar ni a Cataluña ni a las provincias vascongadas. No van a mandar a nadie allí. Nos lo vamos a repartir por aquí, No. por el resto de comunidades autónomas. Eso ya te lo dije en su día, que es que vivimos en una sociedad muy hipócrita. Vivimos en una sociedad muy hipócrita que antes se dividía políticamente en dos facciones, que una era estos inmigrantes no queremos, y luego estaban los de sí, welcome refugees, sí que los Sí, queremos y sí. demás. Y ahora surge el tercer bloque, que ha surgido relativamente hace poco, que es sí los queremos, pero no donde yo gobierno. Vamos a ver. Quédenselos en otro sitio. Y esto es lo que está pasando en País Vasco y en Cataluña. Y nadie ha salido a explicar el por qué. O sea, nadie ha salido a explicar en plan, oiga, miren, pues no los queremos por esto o por lo otro. Se han No, callado, dando explicaciones vagas de, "Bueno, yo es que ya estamos muy saturados, se acabó". no escuchaste Es tú la hipocresía. no escuchaste tú al terrorista Otegui comentar que sí, ellos sí que querían que vinieran inmigrantes, porque ¿quién les iba a servir las cervezas y los cafés en las terrazas? Es Oye, que, mira, ¿eh? se ha normalizado un discurso muy racista, Sí, pero sí. muy, muy racista, ¿eh? Mm, Que es de la gente que sí que quiere que vengan los inmigrantes, hay cierto sector que te dice, joder, pero es que si no vienen inmigrantes, ¿quién va a limpiar nuestras calles? ¿Quién va a fregar nuestro baño? Y dices, tío, ¿no te estás dando cuenta de lo racista que estás siendo con este discurso? Es decir, sí queremos inmigrantes, pero para lo que no queremos. Eso no es así. O sí. sea, parece que se les Fíjate, olvida que son personas. pero fíjate, hay una parte de lo que se llama el espectro político que dice, Ujú, bueno, sí, inmigrantes, claro que necesitamos, pero que vengan legalmente. ujú. Claro, esto no está bien visto. Dice, hombre, ¿cómo van a venir legalmente? Digo, coño, pues viniendo. Sí. Es que Pues de hecho, oferta de trabajo. ¿Quién quiere venir? Se le paga. Fíjate, sería al revés de lo que ocurre en España con las enfermeras, por ejemplo. Estudian a la carrera aquí en España, enfermeras y enfermeros. Se forman en la profesión de enfermería y de pronto salen para Europa. Me parece que salieron 1000 el año pasado. mm, 1000 o más. ¿Por qué? Pues porque han encontrado trabajo fuera de aquí. Las mismas ofertas de trabajo deberíamos hacer aquí en respecto a otros países. Las mismas. pero sí, es que como país necesitamos la inmigración. O Sí, sí, sea, sí. es algo, desgraciadamente en nuestro país no tenemos, la natalidad está bajísima, Ujú. entonces necesitamos inmigración, sí o sí. Pero hombre, tiene que estar un poco supeditada al interés económico, social y cultural. Y Eh, al cumplimiento de la ley. hombre, pero es que esto es como lo dicen lo del valor en el ejército, que ya se presupone, ¿no? O Sí, sea, sí. lo de cumplir la ley, que menos que haya que Bueno, cumplir la ley. Entonces necesitamos inmigración ilegal supeditada a esos intereses del país y no va a haber ningún problema. El problema viene cuando tenemos este tipo de centros con este perfil que viene, que va en contra de la ley. Si yo lo digo muchas veces, que usted está de acuerdo con esto, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley y hacerla de otra manera, ya está. No pasa absolutamente nada. Pero esto está abocado al fracaso. sí. Pues Alberto, muchísimas gracias por la clase que nos has dado, por Nada, desasnarte. hombre, gracias a ti y a todos los que nos han escuchado hoy. Y oye, no sé, ¿tú crees que esto podrá mejorar? Eh, no. Vale, Yo está bien. creo que no porque, vamos a ver, no hay nada a lo que yo te diga. Mira, sí que veo un cambio, que sí que veo a políticos con interés de meter gente profesional, de hacer algo. No veo absolutamente nada.
Entonces yo soy bastante negativo y bastante pesimista con esto. Ojalá, pero de corazón te digo que ojalá esté equivocado. Quiero cerrar con una frase, que es, le decía un paisano a otro, dice, oye, ¿qué es un pesimista? Dice, coño, dice, un optimista bien informado. Pues creo que es lo que me pasa a mí. Coincido contigo plenamente. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.